Kush era un reino en el norte de África, en la región correspondiente al actual Sudán. La cultura Kerma, llamada así por la ciudad de Kerma en la región, está atestiguada ya en el 2500 a.C. y la evidencia arqueológica de Sudán y Egipto muestra que los egipcios y la gente de la región de Kush estuvieron en contacto desde el periodo dinástico temprano en Egipto en adelante. La civilización posterior definida como Kushita probablemente evolucionó a partir de esta cultura anterior, pero estuvo fuertemente influenciada por los egipcios. El primer reino de Kush, también conocido como Kerma, es uno de los estados africanos más antiguos fuera de Egipto. Se desarrolló alrededor del asentamiento de Kerma, surgió alrededor del 2400 a.C. y se convirtió en la capital del reino de Kush en el 2000 a.C. Este alcanzó su cenit entre 1750 y 1500, una época conocida como Kerma clásica. Kush floreció más cuando Egipto estaba en su punto más débil y los últimos 150 años del periodo clásico de Kerma se superponen con una época de agitación en Egipto conocida como el segundo periodo intermedio. Durante esta era, Kush tenía acceso a minas de oro y comerciaba mucho con sus vecinos en el norte, generando riqueza y poder significativos. El resurgimiento de un Egipto unido con la 18ª dinastía puso fin a este reino de Kush de la Edad de Bronce. El nuevo reino de Egipto estableció el control y creó el cargo de virrey de Kush, gobernando Nubia como una región separada. Con el tiempo, el control egipcio sobre Nubia disminuyó y en el siglo XI a.C. los virreyes de Kush se habían convertido en reyes independientes. Durante el tercer periodo intermedio de Egipto surgió un nuevo reino kushita. Sin embargo, la conquista y el contacto con Egipto ya habían dado forma a la cultura Kush. El reino de Kush era muy similar al antiguo Egipto en muchos aspectos, incluido el gobierno, la cultura y la religión. Los kushitas enterraron a sus monarcas junto con todos sus cortesanos en fosas comunes. Los kushitas también construyeron túmulos funerarios y pirámides y compartían algunos de los mismos dioses adorados en Egipto, especialmente Amón e Isis. Con la adoración de estos dioses, los kushitas comenzaron a tomar algunos de los nombres de los dioses como nombres de sus tronos. Los gobernantes de Kush eran considerados guardianes de la religión del estado y eran responsables del mantenimiento de las casas de los dioses. Algunos estudiosos creen que la economía del reino Kush era un sistema redistributivo. El estado recaudaría impuestos en forma de excedentes y los redistribuiría entre la gente. Otros creen que la mayor parte de la sociedad trabajaba en la tierra y no requería nada del estado y no contribuía al estado. El norte de Kush parecía ser más productivo y más rico que la zona sur. Dos de los recursos más importantes eran el oro y el hierro. El oro ayudó a Kush a hacerse rico, ya que podía intercambiarse con los egipcios y otras naciones cercanas. El tercer periodo intermedio en Egipto vio una disminución general en la riqueza. Al mismo tiempo, Kush florecía y el primer rey kushita, conocido como Alara, unificó el reino y consolidó los ritos religiosos centrados en Napata, y se convertiría en una figura legendaria para la gente de Kush por su largo y próspero reinado. Su existencia se verifica a través de antiguas inscripciones y el descubrimiento de lo que probablemente sea su tumba. Su sucesor, Kashta, tenía una gran admiración por la cultura egipcia, importaba artefactos del norte e impregnaba el reino de Kush de la cultura egipcia. A medida que Egipto decaía y el poder en el Bajo Egipto tenía cada vez menos alcance en el Alto Egipto, Kashta discretamente hizo que su hija, Amenerdis I, la nombraran esposa del dios Amón en Tebas. El cargo de esposa de dios de Amón, establecido por primera vez durante el Reino Medio, había crecido en importancia hasta el punto de que en la época de Kashta, una mujer que ocupaba el cargo era el equivalente femenino del sumo sacerdote de Amón y tenía una enorme riqueza y poder político. Amenerdis I tomó el control de Tebas y luego simplemente reclamó el dominio del Alto Egipto. Los príncipes del Bajo Egipto en este momento estaban involucrados en sus propios conflictos entre sí, por lo que Kashta llegó a Tebas y se declaró rey del Alto y Bajo Egipto. Sin formar un ejército ni iniciar ningún tipo de conflicto con los egipcios, fundó la dinastía 25 de Egipto, bajo la cual el país estaba gobernado por
por una monarquía cuchita. Sin embargo, Kashta no vivió mucho después de su éxito y fue sucedido por su hijo Pille. Los príncipes del Bajo Egipto se opusieron enérgicamente a los esfuerzos de Pille por consolidar el dominio cuchita en el país. Pille no negoció con los que vio como príncipes rebeldes y marchó con su ejército conquistando todas las ciudades del Bajo Egipto y luego regresó a Napata. Permitió que los reyes conquistados conservaran sus tronos, restablecieran su autoridad y continuaran como lo habían hecho anteriormente, simplemente tenían que reconocerlo como su señor. Pille nunca gobernó Egipto desde Tebas. Durante este periodo se introdujo la escritura en Kush en forma de escritura meroítica de influencia egipcia alrededor del 700 o 600 a.C. El hermano de Pille, Shabaka, lo sucedió y continuó reinando desde Napata. Sin embargo, la realeza del Bajo Egipto se rebeló nuevamente y Shabaka los derrotó. Estableció firmemente el control cuchita en todo el Bajo Egipto hasta la región del Delta. Shabaka admiraba la cultura egipcia tanto como lo habían hecho su hermano y su padre. Continuó observando las políticas egipcias y respetó las creencias egipcias. Hizo que su hijo, Haremaqet, fuera nombrado sumo sacerdote de Amón en Tebas, convirtiéndolo efectivamente en gobernante de Egipto, y se embarcó en una serie de proyectos de construcción y esfuerzos de reconstrucción en todo el país. Shabaka, lejos de destruir la cultura egipcia, la preservó. El imperio del Valle del Nilo era tan grande como lo había sido desde el Imperio Nuevo. La dinastía 25 marcó el comienzo de un periodo de renacimiento para el antiguo Egipto. Los faraones como Taharka construyeron o restauraron templos y monumentos en todo el Valle del Nilo, incluso en Memphis, Karnak, Barkal, etc. Fue la dinastía 25 que el Valle del Nilo vio la primera construcción generalizada de pirámides, muchas en el Sudán moderno desde el Reino Medio. El hermano menor de Shabaka, Shebitku, lo sucedió y comenzó bien hasta que entró en conflicto con los asirios. Los egipcios habían mantenido una zona de amortiguamiento entre sus fronteras del norte y la región de Mesopotamia, que se había perdido en ese momento. Reinos como Judá e Israel ahora se habían rebelado contra la dominación de los asirios de Mesopotamia y Shabaka había dado refugio a un líder rebelde, Ashdod, que se había rebelado contra el rey asirio Sargón II. La dinastía 25 continuó apoyando a estos reinos contra los asirios, y esto llevó al ejército asirio a Egipto bajo el mando de su rey Esarhadón en el 671. Esarhadón se encontró con el rey cuchita Taharka en la batalla, lo derrotó, capturó a su familia y a otros nobles cuchitas y egipcios y lo envió de regreso a Nínive encadenados. El propio Taharka logró escapar y huyó a Napata. Fue sucedido por Tantamani, quien continuó antagonizando a los asirios y fue derrotado por Asurbanipal, quien conquistó Egipto en el 666 a.C. La dinastía 25 terminó con Tantamani y fue reemplazado por los asirios con un rey títere conocido como Neco I. El hijo de Neco, Psamético I, se deshizo del gobierno asirio y fundó la dinastía 26 de Egipto. Psaméticos y su sucesor Neco II gobernaron bien, pero el sucesor de Neco II, Psaméticos II, sintió que necesitaba una gloriosa campaña militar acorde con los grandes faraones del nuevo reino. Por lo tanto, dirigió una expedición contra Kush, destruyendo pueblos, templos, monumentos, estelas y finalmente la ciudad de Napata antes de aburrirse de la campaña y regresar a Egipto. En este momento, la capital del reino de Kush se trasladó más al sur a la ciudad de Meroe por seguridad. Los reyes de Meroe continuaron emulando las costumbres y la moda egipcias y siguieron la política y la práctica religiosas egipcias hasta el reinado del rey Arkamani. Los sacerdotes de Amón habían ejercido durante mucho tiempo el poder sobre la monarquía cuchita, asignando a cada rey una cierta cantidad de tiempo para reinar, y cuando su dios les indicó, el rey tenía que morir y los sacerdotes elegían a otro. Arkamani I había sido educado en la filosofía griega y se negaba a ser controlado por las supersticiones de los sacerdotes. Condujo a un grupo de hombres al templo, hizo ejecutar a todos los sacerdotes y puso fin a su poder sobre la monarquía. Luego, instituyó nuevas políticas y prácticas que incluían el abandono de la cultura egipcia con énfasis en la cuchita. Arkamani descartó la escritura jeroglífica
a favor de otra conocida como Meroítica, que hasta la fecha no ha sido descifrada. También se abandonó la tradición de enterrar a la realeza en Napata y a partir de entonces los reyes serían sepultados en Meroe. Meroe era tan rica que se volvió legendaria y se dice que el rey persa Cambises II incluso lanzó una expedición para saquearla. Si alguna vez se montó dicha expedición, nunca llegó a la ciudad y la leyenda dice que el ejército de Cambises fue derrotado por el terreno inhóspito que tuvo que atravesar y el clima. Kush comenzó a desvanecerse como potencia en el siglo I o II después de Cristo, debilitado por la guerra con la provincia romana de Egipto y el declive de sus industrias tradicionales. Y a mediados del siglo VI después de Cristo se disolvió el reino de Kush.